Con este vídeo iniciamos el tema que dedicaremos a las ecuaciones diferenciales de orden superior. Y al decir de orden superior, queremos decir de orden superior a 1. La estructura genérica de una ecuación diferencial de orden n es esta que señalamos. Fíjate, a la derecha del signo de igualdad el número 0 y a la izquierda un ladrillo cuyo valor depende del valor de la variable independiente x, del valor de la variable y, variable dependiente, el valor de y depende del valor de x. También depende el ladrillo que hay a la izquierda del signo de igualdad de la primera derivada de y, de la segunda derivada de y, de la tercera derivada de y y así sucesivamente hasta la enésima derivada de y. Si a partir de esta ecuación puede explicitarse o despejarse la enésima derivada de y, se dice que la ecuación es resoluble respecto de la enésima derivada de y. Debe quedar muy claro que en este tema solo estudiaremos ecuaciones diferenciales de orden n que sean resolubles respecto de la enésima derivada de y. Fíjate, aquí tienes una ecuación diferencial de orden 2. La derivada de mayor orden que aparece es la segunda. A partir de esta ecuación puede trivialmente explicitarse o despejarse la segunda derivada de y, que queda expresada como función de x, de y de la primera derivada de y. Por tanto, esta ecuación es resoluble respecto de la segunda derivada de y. Fíjate ahora en esta otra ecuación diferencial, también de segundo orden. A partir de esta ecuación, ni los japoneses más listos pueden explicitar o despejar la segunda derivada de y. Por eso esta ecuación no es resoluble respecto de la segunda derivada de y. Insistimos en que en este tema solo estudiaremos ecuaciones resolubles respecto de la enésima derivada de y. Por tanto, este caso no lo estudiaremos. A continuación enunciaremos el llamado teorema de existencia y unicidad de solución de esta ecuación diferencial. Fíjate, si la función h, la función derivada de h respecto de y, la función derivada de h respecto de la primera derivada de y así sucesivamente la función derivada de h respecto de la derivada de orden n-1 de y, si todas estas funciones son continuas en todo punto del cerrado D. Fíjate que D está contenido o es igual a r elevado a n más 1, Decimos, si todas estas funciones son continuas en todo punto del cerrado D y este es un punto interior a D, hay una única función que es solución de la ecuación diferencial, o sea, hay una única función que transforma esta ecuación en una identidad y además satisface las siguientes condiciones iniciales. En el punto x sub 0, esa función única cuya existencia garantiza el teorema del que estamos hablando, decimos, en el punto x sub 0, esa función toma el valor z sub 0. La primera derivada de esa función toma el valor z sub 1. La segunda derivada de esa función toma el valor z sub 2. Y así sucesivamente, la derivada de orden n-1 de dicha función en el punto x sub 0 toma el valor z sub n-1. Te hacemos ver que hay n condiciones iniciales. Y n es precisamente el orden de la ecuación diferencial de la que estamos hablando.
Ilustramos lo que acabamos de decir con un ejemplo. Considera que tienes una panadería y que X es la cantidad de capital que empleas, siendo Y la correspondiente producción de pan. Considera que tienes un estupendo equipo de economistas que ha llegado a la conclusión de que la tercera derivada de Y puede obtenerse en función de los valores de X, de Y, de la primera derivada de Y y de la segunda derivada de Y. Fíjate, una ecuación diferencial resoluble respecto de la tercera derivada de Y, porque tenemos la tercera derivada expresada en función de X, de Y y de Y segunda. También saben tus economistas que en la situación actual, cuando estás empleando dos unidades de capital, el valor de Y es 3, la primera derivada de Y es 6, la segunda derivada de Y es menos 2. Pues bien, fíjate, aquí tienes nuestra ecuación diferencial. Perdón, acabamos de decir una barbaridad. La ecuación diferencial no es esta. La ecuación diferencial es la que se obtiene al igualar este ladrillo a la tercera derivada de Y. Bueno, pues vamos a calcular la derivada de h respecto de Y. Fíjate, vienes aquí y al derivar respecto de la variable Y, x cuadrado es un factor constante, aquí lo tienes, la derivada de y cubo es 3y cuadrado, la potencia cuarta de la primera derivada de y, aquí la tienes. Calculemos ahora la derivada de h respecto de la primera derivada de y. Fíjate, venimos aquí y derivamos respecto de y'. Al hacer eso, fíjate, x cuadrado por y cubo es un factor constante y la derivada de la cuarta potencia de y' es 4 por la tercera potencia de y'. Calculemos ahora la derivada de h respecto de la segunda derivada de y. Venimos aquí y derivamos respecto de y segunda. Al hacer eso, este sumando es constante y la derivada de seno de y segunda es coseno de y segunda. Pues bien, como estas cuatro funciones, las cuatro, son continuas en todo punto de R4, hay una única función que es solución de la ecuación diferencial, hay una única función que transforma esta ecuación en una identidad y además satisface las condiciones iniciales. En fin, ejemplo en el que hemos comprobado si esta ecuación diferencial satisface las exigencias del teorema de existencia y unicidad de solución. Fíjate ahora, la solución general de esta ecuación diferencial es aquella función que depende de n constantes arbitrarias, c sub 1, etcétera, c sub n, función que depende de n constantes arbitrarias y satisface la ecuación diferencial para cualesquiera valores de las constantes. Y no solo eso, además, sean cuales sean las condiciones iniciales, pueden encontrarse valores concretos de las constantes, tales que esta función, obtenida a partir de esta, sin más que sustituir cada constante por su correspondiente valor concreto, decimos, esta función satisface las condiciones iniciales. Por lo demás, de toda función obtenida al asignar valores concretos a las constantes, se dice que es una solución particular de nuestra ecuación diferencial.
Lo ilustramos con un ejemplo. Considera que esta es la solución general de esta ecuación de tercer orden resoluble respecto de la tercera derivada. Observa que tenemos tres constantes arbitrarias, C1, C2 y C3. Pues bien, si venimos aquí y porque nos da la gana sustituimos C1 por 2, C2 por 7 y C3 por 4, obtenemos esta preciosidad de solución particular. Y si venimos aquí y porque queremos sustituimos C sub 1 por 5, C sub 2 por menos 3 y C sub 3 por 0, obtenemos esta otra solución particular de nuestra ecuación diferencial. En términos geométricos, la solución general viene a ser una familia de curvas, un haz de curvas que depende de n constantes arbitrarias, curvas planas naturalmente. De cada curva de la familia, de cada curva del haz, corresponde a una solución particular. Cada curva de la familia es la gráfica de una solución particular. Para despedir el vídeo dejamos dicho que en caso de que este ladrillo solo dependa del valor de la variable independiente x, el cálculo de la solución general se reduce a calcular n primitivas o cuadraturas. Por ejemplo, considera esta ecuación diferencial de tercer orden. La tercera derivada de y solo depende del valor de x. El cálculo de la solución general de esta ecuación diferencial se reduce a calcular tres primitivas, tres cuadraturas. Fíjate, si la tercera derivada es e elevado a x, la segunda derivada evidentemente es la primitiva de e elevado a x, que es e elevado a x más constante arbitraria. Por tanto, y' es la primitiva de e elevado a x más c sub 1. Fíjate, la primitiva de e elevado a x es e elevado a x, la primitiva de c sub 1 es c sub 1 por x, y aquí tienes la constante correspondiente a esta primitiva. Y claro, si la primera derivada de y es este ladrillo, entonces y es la primitiva del ladrillo en cuestión. Fíjate, primitiva de e elevado a x es e elevado a x. Primitiva de c1 por x es un medio de c1 x cuadrado. Primitiva de c2, c2 por x, y por fin c3, constante correspondiente a esta primitiva. Naturalmente no hace falta tener mucha imaginación para sospechar que el problema típico al que nos vamos a enfrentar en este tema es el que tienes ante los ojos. Te dan una ecuación diferencial de orden n y te piden que determines su solución general.